Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días a todos. Les damos un saludo muy especial a todos aquellos que hoy están sintonizados con nosotros a través de este programa Buenos días, Señor. Este programa que hacemos cada día en la mañana para apartar un tiempo para buscar a nuestro Padre, para adorarle, para darle toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, para descansar en Él y sobre todo para meditar en su palabra. Es una práctica que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que es un ejercicio diario. Y yo quiero invitarle a los que recién se vinculan a este espacio, que es una práctica que debe ser habitual en nuestras vidas, el levantarse temprano en la mañana a orar, a buscar al Señor y a encomendarnos a Él. Es algo que es necesario hacerlo, y más sobre todo en estos días, que tenemos días de luchas, que tenemos días de mucho movimiento a nivel espiritual. Quiero pedirles que continuemos nuestro estudio del libro de Números y vamos a ir al capítulo 30 del libro de Números. Abra por favor su Biblia en el capítulo 30 del libro de Números. Mientras usted busca ahí en su Biblia, quiero recordarles que todavía siguen abiertas las inscripciones de nuestro curso Cómo estudiar la Biblia. El curso es virtual. El curso ya lo empezamos, ya esta semana publicamos la clase número 4. Muchos todavía no han entendido que es que el curso es virtual. El curso se puede empezar cuando cada persona quiera. Ya todavía estamos en inscripciones. Entonces yo les invito a que se vinculen a él, a que no dejen pasar esta oportunidad. El curso tiene una donación de 10 euros. Yo quiero invitarle a que se vincule a él, a que no deje pasar esta oportunidad, porque pues el tiempo es limitado y vamos a seguir haciendo este tipo de cursos, pero aprenda a estudiar la Biblia. Es necesario aprender a estudiarla, es necesario aprender a extraer todos esos beneficios, todas esas enseñanzas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Vámonos al libro de Números, en el capítulo 30, y miremos lo que nos dice, lo que nos enseña. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel, de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y si hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces
todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos, en cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare de ello a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud, en casa de su padre. Vamos a ver entonces que aquí hay una ley bastante, o un mandamiento más bien, bastante particular y bastante especial, como todos los mandamientos que el Señor mismo nos da. Entonces, hoy vamos a mirar esto. Ahora, en programas anteriores vimos pues cómo la Biblia nos habla de los derechos en cuanto a las mujeres, de que las mujeres pues tenían unos derechos cuando el tema de las chicas estas que reclaman una herencia. Vimos que en esa ocasión que Dios les daba el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero aquí vamos a aprender que las mujeres también tenían sus deberes y tenían sus responsabilidades. Dice aquí que en este versículo una vez más dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Miremos que una vez más, capítulo a capítulo, Dios nos está recalcando que estas palabras no vienen de Moisés. Estas palabras vienen de Dios mismo. Estas palabras vienen de Dios mismo. Una vez más nos está mostrando en esta escritura que aunque fue Moisés el que las escribió, que aunque fue Moisés el que puso su mano y el instrumento para escribir, pues que en ese tiempo obviamente ni era un lápiz ni era un bolígrafo, era con pluma y con tinta, ¿verdad? Y en un papiro. Pero Dios fue el que mandó, Dios fue el que dio una instrucción, Dios fue el que dio una orden, un mandamiento. Dice aquí: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando estudiamos el libro de Levítico, nos estudiamos un capítulo entero que trata sobre el tema de los votos. Y allí nos dimos cuenta de la importancia que Dios le da a los votos. Dios le advierte a sus hijos, al pueblo de Israel, que tengan mucho cuidado cuando hacen un voto o cuando hacen una promesa a Dios. Ahora recordemos esto, que las palabras que salen de nuestra boca tienen autoridad. Las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. Un voto es una promesa. Vamos a sintonizarnos aquí. Ahora, en la actualidad, vemos que hay un gran peligro entre los creyentes de prometerle demasiado al Señor y sin pensarlo mucho. Mire que aquí vemos esto. Las personas hablan mucho. Y aquí vamos a hablar de algo. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová. Cuando alguno hiciere voto a Jehová. A veces en nuestras emociones empezamos a prometer cosas. Mire, yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando participábamos del ministerio, cuando estábamos
en el Ministerio de Jóvenes en nuestro país. Íbamos a los campamentos. Íbamos a los campamentos, a un lugar muy bonito, a una finca que esta iglesia tenía en un lugar de Colombia, y subíamos los jóvenes a un lugar que se llamaba el monte de la oración, el Monte Santo. Allí subíamos a hacer nuestras vigilias, nuestros encuentros con Dios. Allí teníamos unos tiempos de oración, de alabanza bastante especiales, y pues en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos tocaba. Había profecía, habían liberaciones y todo eso. Yo recuerdo que había uno de los muchachos que iba con nosotros, que pues fue a varios campamentos, pues que la verdad es que llevaba una vida bastante mala con el Señor, y pues Dios lo estaba rescatando, lo estaba sacando de una vida bastante turbulenta, y en varias ocasiones se arrodillaba gritando: Señor, yo te prometo que cuando baje de este monte voy a servirte. Señor, te prometo no sé qué y no sé qué. Y veíamos que se acababa el congreso, se acababa el campamento, y a los días el muchacho no volvió. No volvía, él se perdía. Se perdía durante días, durante meses. Cuando después de muchos meses el chico volvía otra vez a volverlo a restaurar, otra vez en la misma situación. Muchas veces, ahora, esas promesas que fueron eran fruto de sus emociones, de un momento emocional. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta historia? Que muchas veces en medio de las emociones lanzamos promesas al Señor. Promesas que hablamos sin pensarlo, fruto de las emociones de nuestra vida. Mucho cuidado con lo que usted le promete al Señor. Mucho cuidado con las ofrendas, con las palabras que salen de su boca. Dice: cuando alguno hiciere voto al Señor, cuando alguno hiciere promesa. Para Dios, las promesas que se le hacen son muy delicadas, y aquí hay un gran peligro. Vamos a ver que en la actualidad hay un gran peligro entre los creyentes de prometerle demasiado al Señor sin pensarlo mucho. En realidad, mire, no debemos pedirles a las personas que hagan un voto delante de Dios, excepto el aceptar a Cristo como Salvador. Es el único voto que de pronto es valedero. Ahora, cuando usted vaya a hacer una promesa, asegúrese de que usted la va a cumplir. Si usted hace una promesa, entonces acuérdese de cumplirla, porque Dios así lo exige. Entonces acuérdese de cumplirlo, porque Dios así lo exige. Y de no hacerlo, Dios le hará responsable. Si usted no lo hace, Dios le va a hacer responsable. Y aquí viene algo muy, pero muy importante. Ahora, cuando usted le hizo la promesa, como estamos hablando aquí, de pedirle a Cristo que entrara en su corazón, es una promesa bastante seria. Cuando usted le hizo la promesa al Señor, por ejemplo, de decirle: Señor, entra a mi vida y cambia mi vida. Cuando usted le dijo al Señor, cuando recibió al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo no voy a volver a tocar esto en mi vida. Es una promesa muy delicada. Es una promesa que usted debe cumplir. Mire que es que a veces hablamos mucho, y usted y yo tenemos que aprender a cuidarnos en lo que hablamos. Y aquí hay algo bien importante. Usted y yo tenemos que aprender a cuidar nuestra oración delante del Padre. Recuerde, amado Hijo de Dios, que las palabras tienen poder, y que lo que usted habló con su boca debe cumplirlo. Tiene que aprender a cumplir esas palabras
que usted le prometió al Señor. Y a veces hablamos sin pensar. A veces hacemos oraciones a la ligera. A veces hacemos oraciones en medio de las emociones. Y mucho cuidado. Es lo que Dios nos está diciendo aquí. Lo que usted prometa delante de Dios, cúmplalo. Pero mire que aquí nos está hablando no de la promesa que usted le hace a los hijos, no de la promesa que usted le hace a su marido, no de la promesa que usted le hace a otra persona. No estamos hablando de eso. Eso ya es otro tema que también estamos llamados a cumplir. Haciendo un paréntesis en nuestra explicación, estamos llamados a cumplir las promesas que hacemos, o si no estaríamos mintiendo. Lo podríamos catalogar como una mentira, y la mentira es pecado. Pero en este caso estamos hablando de las promesas, de los votos que le hacemos al Señor. Y cuando usted le haga una promesa al Señor, es mejor que la cumpla. Y mire, la primera promesa que nosotros hacemos cuando iniciamos nuestra vida cristiana es que nos vamos a arrepentir. Y es cuando le decimos: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mi antigua manera de vivir. Y no voy a volver. Pero muchas veces volvemos. Muchas veces regresamos. Estamos incumpliendo esa promesa. Entonces mire que aquí hay una cosa que usted debe estar siempre, o tenerlo siempre presente. Y el tema del arrepentimiento verdadero. Mire, aquí viene me recuerda un versículo que está en la palabra de Dios. Cuando Jacob sale de su casa, huyendo de su hermano Esaú, que eso está en el libro del Génesis, en el capítulo 28. Génesis, en el capítulo 28, nos encontramos que Jacob sale huyendo de su hermano Esaú, y llega a un lugar llamado Betel. Allí pasa la noche. Allí tiene una revelación, tiene un sueño. Él se soñó con una escalera y con ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despierta de ese sueño, dice ahí en el versículo 18, Génesis 28, 18, dice: se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob le hizo aquí dos promesas. Si me acompañares en este viaje, Jehová será mi Dios. Muy bien. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo un voto. Pero a lo largo del relato, que vemos como todo lo que pasó, lo que sucedió en 25 años, que estuvo lejos de su tierra, lejos de su casa, hizo toda una familia, hizo toda una vida. Pero yo no leo en ninguna parte que él haya dado el diezmo. Él hizo una promesa y yo no veo que la haya cumplido. No lo leo en ninguna parte. Mire, lo que le prometamos al Señor, tenemos que aprender a cumplirlo. Lo que salga por nuestra boca. Tenemos que cuidar de nuestras oraciones. Lo que usted ore, lo que usted hable delante de Dios, cúmplalo. Ahora vemos en el versículo, a partir del versículo 3, cómo el voto de una mujer depende de su padre
y su marido. Dice aquí el versículo 3 y 4, dice: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. En otras palabras, si una mujer hace una promesa mientras todavía es soltera y aún pues todavía está en la casa de sus papás, el padre pues se hace responsable de ella. Si el padre se calla cuando la oye hacer esa promesa, entonces esa promesa, ese voto que ella hizo, va a quedar en firme. Ahora, recuerde siempre lo que dice el capítulo 2. Si usted hace una promesa a Dios, esa promesa la va a tener que cumplir. Pero aquí hay una cosa bien especial. El padre o el marido, en el caso o en el futuro, pues son los que tienen la obligación de anular ese voto. O sea, esa es la palabra, de anular ese voto para que no pequen. Por ejemplo, si la mujer hace una promesa, a veces hablamos, como les decía hace un momento, hablamos o hacemos promesas sin sentido, un poquito descabelladas, o hablamos de una forma un poquito sin sentido. Pues el padre o el marido tienen el poder de deshacer ese voto delante de Dios. En conclusión, lo que nosotros vemos aquí en esta palabra es que lo que nosotros oramos es una cosa muy seria. Nuestra oración, nuestros votos, nuestras promesas son bastante serios y bastante delicados. Por último, quiero compartirles en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 25, dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Y aquí hay una cosa que yo quiero hablarles también a los papás que han consagrado a sus hijos. Y esto es una palabra que se me viene en este momento a mi mente y a mi corazón. Hay padres que han hecho un compromiso público por sus hijos y los han consagrado y se han comprometido delante de Dios y delante de la iglesia, delante de toda una congregación, a criar a sus hijos en el temor de Dios. Pero simplemente no lo han hecho. Están incumpliendo una promesa. Esto es una cosa muy delicada. Otro voto que nosotros hacemos, por ejemplo, es el bautismo. La ceremonia del bautismo es una, digamos así, es una ceremonia de consagración también. Es una ceremonia donde le estamos diciendo a todo el mundo que tenemos una nueva vida en Cristo y estamos en la obligación de tener o de cumplir un testimonio, de vivir una vida de testimonio. A nivel general, entonces, todo este versículo, todo este capítulo nos está hablando precisamente de eso. ¿Cuántas cosas hemos prometido delante de Dios que vamos a hacer y no las hemos hecho? Estamos incumpliendo una norma, estamos incumpliendo un mandamiento. Ponga mucho cuidado en lo que usted ora, en lo que usted dice. Y cuando usted prometa algo delante de Dios, tenga en su corazón el cumplirlo. Tenga en su corazón el cumplirlo. Ahora, ¿para qué el Señor nos da toda esta ley? Para santificarnos. Nos da toda esta ley el Señor para que tengamos una vida santa, para que vivamos una vida de bendición, para que vivamos una vida consagrada al Señor, para que no vivamos una doble vida, que nos mantengamos firmes, para que tengamos una vida de testimonio. Aprendamos entonces este secreto y este mandamiento. Yo quiero invitarles a que oremos
a que clamemos delante de Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder estar delante de ti, de poder venir ante tu presencia y adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, llenándonos, saciándonos y fortaleciéndonos. Yo te pido, Padre, que hoy tú nos guíes en medio de nuestra oración, en medio de nuestra vida contigo, Señor. Aprender a no hacer votos y promesas a la ligera. Ayúdanos, Padre, a que cuando hacemos una promesa, cuando hacemos un voto delante de ti, Señor, lo cumplamos, Padre Santo, y podamos cumplir con lo que decimos. Amado Señor, perdónanos si en muchas ocasiones hemos orado y clamado en medio de nuestras emociones y hemos dicho, hemos prometido muchas cosas y no hemos cumplido, mi Señor. Perdónanos, Padre, si hicimos compromisos públicos en oración delante de ti. Perdónanos, Padre, y te pedimos, Señor, que hoy derrames de tu misericordia y nos ayudes a cumplir, Señor, con esas promesas que hemos hecho en el matrimonio, en la consagración de los hijos, en las oraciones que hacemos en público, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de testimonio. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida donde hacemos oraciones de verdad, oraciones reales que salgan de nuestro corazón. Yo te pido, Padre amado, que nos ayudes a cumplir todo voto y toda promesa. Padre Santo y poderoso, gracias, porque tú estás en medio de nosotros, santificando nuestra boca, santificando nuestro hablar, santificando la mente y el corazón, amado Padre. Gracias porque tú estás en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido, amado Señor, que te quedes con nosotros, que nos llenes, que nos sacies, que nos fortalezcas con tu gracia y con tu amor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.